Ella mira, amigos, soy el siguiente. Ñuhacani, Renata Flores, vengo a decirte lo que tenemos que hacer. Si es que este virus lo queremos vencer. En medio de esta difícil situación, muchos recurrieron a la automedicación. No hagas caso a las cadenas virales. Escucha lo que recomiendan los profesionales. WhatsApp hampi kunata mana uyarichu, wak hampi kunata ama uyachu. Médico una jamana samaris payakatskanku, médico maniskan, wasikipi hampi kutkanki. Está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente, hay que hacer las cosas bien. Somos parte del problema, no seremos la solución. Bienvenidas y bienvenidos. Resucita Perú Ahora es una iniciativa que, si bien es cierto, nace desde la Iglesia, propone una confluencia entre la sociedad civil, la comunidad científica y el Estado para enfrentar la pandemia por coronavirus en nuestro país. Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, cardenal del Perú y líder y promotor de esta iniciativa, conversa con nosotros al respecto. Monseñor Pedro Barreto, gracias por haber aceptado esta entrevista. Con mucho gusto, y estoy aquí con ustedes para conversar sobre un tema muy importante de la salud, que es parte de nuestra vida. Sí. Monseñor, la Conferencia Episcopal Peruana lanza en el mes de agosto, a mediados del mes de agosto aproximadamente, la iniciativa Resucita Perú Ahora, ¿no? Que busca reunir a la comunidad científica y a la sociedad civil para enfrentar la pandemia por coronavirus. ¿Cómo nace esta iniciativa, Monseñor? Y a casi ya 2 meses del lanzamiento de esta propuesta, ¿cuáles han sido los avances hasta este momento? Bueno, en primer lugar, esta iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana, Resucita Perú Ahora, surge por dos fundamentos, podríamos decir así. Un primer fundamento es que el Papa Francisco lanzó un plan para resucitar, es decir, aprovechar estas circunstancias dolorosas, tristes, que afectan a la humanidad y también afecta al Perú, de salir mucho mejores de lo que antes estábamos de la pandemia. Por otro lado, también están las múltiples iniciativas de la sociedad civil, de las iglesias y de la misma Iglesia Católica para responder a esta crisis humanitaria y sanitaria que vivíamos en el Perú. Ante esto, propusimos iniciativa pastoral al país, primero a nosotros los católicos, y toda persona de buena voluntad que quiera la transformación, la resurrección del país para pasar de una situación de tristeza, de desánimo, a una situación de alegría y de esperanza. Estos dos fundamentos, podríamos decir así, y también esta convicción nos hizo plantear el 20 de agosto exactamente, y ayer se cumplieron 60 días de esta iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora. Usted me preguntaría, ¿y qué ha pasado en estos 60 días? Ha pasado mucho. Realmente, al principio, cuando lanzamos esta iniciativa pastoral, comprendíamos que había mucho desánimo, mucha desconfianza mutua, ¿no? Es decir, cada uno estaba haciendo las cosas como mejor le parecía, pero como que era bien difícil entrar en esto. Sin embargo, el fundamento también práctico fue cómo abordar en un primer momento esta situación del COVID-19 que está afectando gravemente a la humanidad, pero de manera especial al país. Nosotros, en proporción, somos uno de los países con más muertos por el COVID-19. Nosotros en el Perú, a diferencia de otros países hermanos, teníamos el problema del oxígeno y de alguna manera la sociedad civil comenzó a entrar. La sorpresa nuestra es que comenzamos
con 8 catedráticos de universidades, con la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Católica del Perú, 2 obispos que estábamos liderando esto en nombre de la Conferencia Episcopal, y la sorpresa nuestra fue que desde el primer momento esta iniciativa fue acogida con mucho entusiasmo. Y aquí se ha ido como engranando muchos esfuerzos de la sociedad civil organizada. En el cono norte de Lima hay experiencias, yo diría, heroicas de cómo se organiza la población en contacto con el MINSA, en contacto también con todos los pobladores, y realmente la Resucita Perú ahora, a través de una comisión de expansión de sociedad civil, está recogiendo como un imán estas experiencias positivas que unidas están teniendo un impacto muy importante. Y así también tenemos empresarios, tenemos políticos, tenemos también colegios profesionales, jóvenes, artistas que se han sumado a esta experiencia. Entonces, mi evaluación en estos 60 días ha sido muy, muy positiva porque hay cosas muy buenas en el país que están saliendo a flote y haciendo que todos nos sintamos parte de una sola comunidad. Hay una serie de proyectos que ya han estado y están en ejecución desde inclusive antes de la pandemia por parte de la sociedad civil, y como usted ha mencionado, en el Cono Norte también, a raíz del problema de la emergencia sanitaria y la pandemia por coronavirus, se ha creado, por ejemplo, la Red de Acción Social Civil del Cono Norte, que está promovida inclusive por una congregación columbana, ¿no? ¿Cómo se insertan estas propuestas, estos proyectos, tanto a nivel local como a nivel nacional, a la propuesta, a la propuesta que ustedes están planteando de Resucita Perú ahora? Sí, es como la imagen es un río, ¿no? Es el cauce. Ese cauce va recibiendo afluentes que llegan a aumentar ese cauce. Resucita Perú ahora no quiere protagonismo de ningún grupo. El protagonismo es de la sociedad civil organizada juntamente con las autoridades políticas y sociales. Entonces, estas experiencias muy positivas que se dan en el país desde la sociedad civil organizada, como es el caso también del Cono Norte de Lima, van como enriqueciendo esta unidad que nos hace tomar conciencia que somos una familia que estaba viviendo de espaldas, una familia que quiere unir y reunir todos los esfuerzos valiosos que se están haciendo. Entonces, bienvenido cualquier otra experiencia, pero queremos levantar la bandera de la paz, la bandera de la justicia, de la hermandad en estos momentos difíciles. Dígame, ¿y cómo van los avances con relación al trabajo que está haciendo el Estado, el gobierno, para enfrentar esta pandemia? ¿Están haciendo ya coordinaciones? ¿Se está trabajando de manera paralela? ¿O es que en realidad usted sí tiene conversaciones con el Estado y se plantea una acción conjunta para sumar esfuerzos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto humano, para poder enfrentar la pandemia? Sí, efectivamente, aquí usted está indicando algo muy importante. Si no nos unimos, el COVID va a arrasar con nuestra patria. Por tanto, es urgente unir esfuerzos. Y la estrategia nacional que tiene el Poder Ejecutivo a través del MINSA, el Premier Martos, la presidencia del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa, hace posible que nosotros como sociedad civil organizada y la Comisión de Salud Integral que preside la doctora Teresa Ochoa de Cayetano Heredia, ya estamos en comunicación. Ya hay signos muy claros de
no solamente coordinación, sino de acción conjunta. Hemos tenido más de 6 reuniones con la presidencia del Consejo de Ministros, con la ministra de Salud, en 3 oportunidades con los viceministros de Salud y las comisiones que están actuando para combatir el COVID, que es el primer objetivo inmediato, tienen contactos directos con funcionarios del MINSA, también del MIRIS. Mañana va a haber una reunión con el ministro de Educación para ver cómo se inserta dentro de esta plataforma educativa de cuidar la vida y cuidar la vida de los demás. Por tanto, creo que se ha hecho un avance muy claro en este aspecto, a pesar de las dificultades que lógicamente hay, pero que estamos muy animados de caminar juntos con el Poder Ejecutivo, porque somos nosotros los que tenemos que apoyar esta estrategia nacional que tiene como finalidad ayudar a nuestra población a salir muy pronto, ojalá, de esta pandemia del COVID-19. Muy bien. Hay algunas comisiones que usted ha mencionado, ¿verdad? Estas comisiones tienen que ver con una serie de líneas de acción que ustedes están trabajando. ¿Está en concordancia las líneas de acción con las comisiones que se han formado dentro de Resucita Perú ahora? Sí. Efectivamente, está surgiendo algo muy importante, que hay 8 comisiones de expansión de la iniciativa, en la política, en el empresariado, universidades, artistas, jóvenes, familia, colegios profesionales, y hay unas comisiones de acción, que la más importante en este momento es salud integral, que tiene 4 subcomisiones. Es el diagnóstico, el tratamiento, también el oxígeno, salud mental y alimentación y nutrición. Es decir, queremos de manera integral combatir esta pandemia del COVID-19, pero de manera unida a la Estrategia Nacional del Poder Ejecutivo. En algún momento usted planteó que esta propuesta era una convergencia, una integración de lo científico, lo ético y lo moral. ¿Podría explicarnos un poco, por favor, al respecto de esto? Sí, en realidad el COVID-19, como cualquier otra pandemia, y aquí quiero indicar que Resucita Perú ahora no termina cuando se venza el COVID, que esperamos sea pronto, sino que hay otras pandemias. Así es, justamente a eso iba, ¿no? Sí, otras pandemias sociales como es la corrupción, como es la pobreza, como es el individualismo, el racismo y todo lo demás que tanto está afectando a nuestro país. Entonces, nuestra iniciativa va mucho más allá del COVID, pero por la urgencia tenemos que atacar. El diálogo entre la fe y la ciencia se complementa. La ciencia tiene un papel muy importante en esta lucha contra el COVID, pero hay personas que se están aprovechando del dolor y del sufrimiento y por tanto quieren colaborar, pero buscando un rédito económico. Entonces, hemos juntado fe y ciencia que se complementan y que creo yo que este es el mejor ejemplo de que todos estamos unidos, hay una confianza mutua y esta red que se está creando tenemos que expandirla como un contagio positivo para nuestra sociedad de confiar unos en otros, de ayudarnos claramente y que cada uno tiene que aportar lo mejor de nosotros mismos. Y ahora quizá yo quiero decir algo muy importante. Hay una comisión de comunidades de fe y es una alegría muy grande estar participando con hermanos y hermanas judíos, evangélicos, mormones, es decir, del Islam que también están presentes aquí, todos unidos para poder hacer de nuestro país un país no solamente habitable desde el punto de vista natural, sino un país solidario y fraternal, desde esa amistad social que debemos tener todos.
que pasemos la página que siempre se escucha. Lamentablemente, el enemigo del peruano es el mismo peruano. Y esto es una vergüenza para nosotros. Bueno, ya ha nacido esta iniciativa pastoral Resucita Perú ahora, que el peruano es el más solidario del peruano. Uh-huh. Hay un tema muy interesante y muy importante que quisiera también tratar con usted, acerca de, usted me mandó inclusive ayer un video donde se habla de la fe y la esperanza, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo los peruanos podemos incorporar en nuestro quehacer cotidiano la fe y la esperanza ante un panorama de crisis social, de crisis de emergencia sanitaria y de crisis económica y hasta de crisis política que estamos viviendo en este momento? Bueno, lo primero que se me ocurre es decirle, amigo Alonso, esta frase de Jesús o del apóstol Pablo, ¿no? Pero es de las Sagradas Escrituras. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Uh-huh. Esto me parece muy importante. Donde abundó la epidemia destructiva del COVID, sobreabunda la solidaridad y la esperanza. Si nosotros nos unimos, estamos practicando un elemento importante que es la esperanza, porque unidos todo lo podemos y la bendición de Dios está en eso. En segundo lugar, el nombre Resucita Perú ahora. Uh-huh. Esta palabra resucita nos hace referencia a la resurrección. Uh-huh. Y la resurrección no es después de la muerte solamente, sino también en vida podemos resucitar a una vida nueva, a una vida transformada. Lázaro, por ejemplo, amigo de Jesús, había muerto y Jesús lo resucita, lo devuelve a la vida, le devuelve la esperanza. Entonces, este es el sentido que tiene esta convicción, no solamente de fe, sino también de la ciencia unida a esa fe que transforma a la persona, ¿no? Una iniciativa y un camino interesante para crear comunidad en nuestro país, para crear solidaridad en nuestro país, que durante mucho tiempo las personas están viviendo y estamos viviendo, me incluyo, dentro de un sistema en el que el individualismo predomina y el lucro y las clases trabajadoras siempre han estado al margen de los problemas, de las soluciones, perdón, hacia satisfacer sus propios problemas. ¿Usted quiere dar algún mensaje final, monseñor, respecto a este tema de la pandemia? Usted ha mencionado de que esto es una iniciativa que va a continuar más allá de la pandemia, ¿no? Y eso es realmente muy rescatable, debido a que nuestro país durante muchos años ha estado viviendo y sigue viviendo en una desigualdad impresionante, increíble, que se ha visibilizado en este tiempo de pandemia. Sí, yo podría como enfatizar algo que como peruano puedo decirlo con mucha satisfacción. En el Perú, en la sociedad peruana, hay muchas cosas buenas, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando vamos descubriendo poco a poco la riqueza de la solidaridad, comenzando por los más pobres, ¿no? Experiencias en el Cono Norte nos señalan que no han esperado a que el gobierno, a que instituciones se preocupen, sino que ellos se han organizado de manera positiva, con esperanza. Esa es la mayor riqueza que hay. Hay empresarios que están de alguna manera sintiendo también esta urgencia social. Lo estamos experimentando en Resucita Perú. Hay políticos que están dispuestos también a hacer mucho por el bien común, por la dignificación de la persona. Hay jóvenes, hay artistas. Es decir, hay gente que está muy dispuesta a vivir una experiencia de solidaridad. La solidaridad nos salva. La solidaridad nos da esperanza y Dios está de parte nuestra
en la medida que, más allá de las diferencias que podamos tener en cualquier aspecto, tengamos la convicción de buscar el bien común de todos. Yo Hay creo, más sí, alegría en dar que en recibir, dice Jesús. yo Sí, creo que más allá de ver los errores o los aciertos que pudo haber cometido el gobierno al enfrentar esta pandemia, creo que es momento de unir esfuerzos para poder encontrar salidas realmente como esta, ¿no? La propuesta Resucita Perú ahora, una propuesta interesante desde la iglesia, desde la conferencia episcopal peruana, y esperemos que esto continúe más allá de la pandemia, como usted lo ha mencionado, y realmente felicitamos y agradecemos por esta iniciativa, monseñor. gracias, Alonso, y un saludo muy especial a todos los que escuchan y te ven en este programa importante para el cono norte de Lima. Yo soy limeño, entonces para mí es muy importante que surjan estas iniciativas de solidaridad. Yo estoy convencido que esta iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana es de la sociedad civil. Olvidémonos de la Conferencia Episcopal Peruana, olvidémonos de esto, porque ya hay muchas voces. ¿Se le fue un poco el audio? Queremos dar gracias a Dios por estar en nuestro país. Hay muchas dificultades, pero hay muchas oportunidades para cantar no solamente el himno nacional, sino también ese cántico a Dios de que nos bendice con tantos santos que tenemos en nuestra tierra peruana. Monseñor Barreto, muchas gracias por haber aceptado esta corta entrevista y gracias por esta propuesta, por ser, bueno, una de las personas que ha coordinado esta propuesta de iniciativa Resucita Perú ahora, que realmente es lo que necesitamos nosotros, resucitar de todas las situaciones en las que hemos estado viviendo durante los últimos años en nuestro país. Muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias, Alonso, por asociarte a esta iniciativa y que el cono norte de Lima sea para todos un ejemplo de Resucita Perú ahora. Muchas gracias. En medio de esta difícil situación, muchos recurrieron a la automedicación por acaso a las cadenas virales. Escucha lo que recomiendan los profesionales. What's up, pikunata, mana uyari, chuwak, hampikunata, ama